Seguimos por CX30, Radio Nacional, 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estás también en Facebook ahora mismo con nosotros. Estamos todos con ustedes, por supuesto, en donde estamos, en vivo. También tenemos nuestro X, arroba en donde estamos, por Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Sigue subiendo, la suscripción, siguen subiendo los suscriptores. Estamos en miles de suscriptores, afortunadamente. Tiene que subir mucho más, tenemos que crecer más, tenemos que interactuar más en pos de la libertad, en pos de la buena información, del análisis minuciosos de acuerdo a la mejor información que se va recabando desde esta producción de Libertas, de acuerdo a las fuentes de información. Hay que tener buenas fuentes de información. Afortunadamente hoy estamos en un mundo muy abierto en materia de comunicaciones. Todo lo que hace las comunicaciones es un mundo sumamente abierto. Todos nos informamos a través de las redes, por internet, a través de las distintas plataformas, a través de portales digitales de altísima calidad, portales muy dinámicos, es decir, verdaderos diarios digitales que están haciendo la cobertura de la noticia permanentemente, que están en esa cobertura periodística en distintos temas, y hay portales especializados, por ejemplo, en política internacional, en política y relaciones internacionales, portales especializados en defensa, es decir, cómo están los distintos países del mundo en lo que hace al armamento, la organización de sus fuerzas armadas, la correlación de las mismas, la correlación entre unas y otras, cooperación de inteligencia militar, de inteligencia también policial en los asuntos internos de los países, muy particularmente en este mundo que ya está en guerra, una guerra planteada por un bloque totalitario, por un bloque de países que hace tiempo pretenden la hegemonía política, básicamente, la hegemonía política, la hegemonía del poder político en el mundo, porque en otros aspectos no lo tienen, no tienen hegemonía industrial, no tienen la posibilidad de instalar una hegemonía tecnológica, porque es desde ese lado que los países avanzan, desde la innovación tecnológica, desde las distintas revoluciones industriales y tecnológicas que han permitido a países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, Japón, inclusive países de Oceanía, como Australia, por ejemplo, también países del Asia, no solo Japón, sino Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, y otros países que se van desarrollando. Evidentemente, la China comunista, que ha adoptado el sistema capitalista y también dentro del sistema capitalista las innovaciones tecnológicas, pero todo eso constreñido a un sector de su sociedad, que son aquellos integrantes del Partido Comunista con la membresía al día, con los aportes partidarios y como miembros militantes del Partido Comunista Chino, que hoy más o menos organiza un promedio de 484 o 400 millones de chinos que viven, digamos, de las ventajas de ese mundo económico que plantea el capitalismo como una economía de mercado, como una economía abierta hacia la oferta y la demanda, la competitividad, la inversión y la innovación desde el capital o la propiedad privada, instalándose empresas desde aquella apertura que se hace con el gobierno de Bill Clinton, instalando a China junto a otros países, inclusive también ahí a Rusia, instalándolos al sistema internacional financiero de la red informática, de la red digital internacional de mercados, llamada SWIFT. SWIFT es una llave electrónica, es una llave, digamos, un código que se le entrega a cada país, es un código de seguridad y un código de aperturas, una llave de ingreso a esa red, a ese ecosistema universal, mundial o global de mercados financieros. Es decir, todo aquel país que se integra a esa llave electrónica participa abiertamente del mercado financiero
en cuanto a las transacciones comerciales, transferencias de dinero, exportaciones, importaciones, colocación de inversión a través de transferencias de dinero. Se invierte en distintos emprendimientos, en distintas empresas, en fondos de inversión. También se participa de, digamos, la evaluación o la cotización de los paquetes accionarios en las distintas bolsas de valores del mundo, etcétera. Te da la posibilidad real, cierta, de participar del mundo global económico. En ese sentido, hace ya mucho tiempo ocurre una guerra jurídico-financiera, también informática, por cierto, entre los países de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, los países centrales de Europa y todos los países que están alineados a ese mundo libre que representa la OTAN. La OTAN es la Organización de la Defensa de los Países Libres, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, quedando por un lado el Pacto de Varsovia, por otro lado la OTAN. Luego, cuando cae la Unión Soviética, ese Pacto de Varsovia se cayó, queda la OTAN, pero va surgiendo todo un movimiento de países con regímenes totalitarios como la China comunista, la China popular del Partido Comunista Chino, te repito, abierta al capitalismo desde sus integrantes. No toda la sociedad china está abierta al capitalismo, dado que de los 1.424 millones de chinos, 484, 485 millones son los que viven, digamos, las ventajas del capitalismo porque integran el Partido Comunista. Prácticamente los otros 1.000 millones, los 900 y pico de millones de chinos, viven mal, viven muy mal. No es China como un entero, como un todo, como un país abierta al capitalismo. No, no es así. Es el Partido Comunista Chino que decidió abrirse a la economía del mercado, abrirse al capitalismo, como una gran casa partidaria con una millonada de miembros organizados de tal manera para integrarse económicamente a lo que ellos saben perfectamente que son las enormes ventajas del mundo capitalista. Es eso lo que ha pasado en China. Y está en guerra con Estados Unidos y la OTAN debido a que en Estados Unidos, a través de investigaciones que se desarrollaron en agencias de inteligencia como el FBI y la CIA, se descubre que China venía desarrollando un altísimo espionaje militar e industrial, y a raíz de ese espionaje militar e industrial diseminado por territorio de los Estados Unidos, se comprueba que China estaba robando tecnología desarrollada en los Estados Unidos, país eminentemente tecnológico, a la cabeza del mundo, de vanguardia tecnológica industrial, muy particularmente de ese mega centro de investigación que es Silicon Valley, pero a su vez a través de sus grandes empresas y sus investigadores, sus campus tecnológicos de investigación, y muy particularmente desde el desarrollo de la investigación tecnológica militar. Bueno, China estaba robando muchísimo secreto de tecnología militar de los Estados Unidos y de tecnología también avanzada, informática, digital, de los Estados Unidos. Es decir, metodologías, tecnologías de producción, tecnologías innovadoras en materia productiva, distintas tecnologías de fabricación de distintos implementos, o si vos querés, ya de tecnología digital, como celulares, computadoras. Pero hubo algo muy grave: espiaron y robaron tecnología de lanzamiento misilístico, los diseños tecnológicos de lanzamientos misilísticos de altísima tecnología, de sofisticada tecnología, y robaron tecnología de sistemas software de grandes aviones que son de guerra, aviones cazabombarderos, como por ejemplo el Raptor F-35, que es un modelo muy avanzado.
Es un avión hipersónico tripulado por inteligencia artificial ya, con un software muy desarrollado, es decir, el avión en verdad es una computadora, y robaron el diseño, el modelo aerodinámico de esa nave, pero robaron también la tecnología de esa computadora. A partir de ahí, Estados Unidos decide tomar, bueno, una decisión muy fuerte. Se comunica todo esto a las inteligencias militares y policiales de los países que integran la OTAN, y Estados Unidos se encuentra con la noticia de que al Reino Unido le estaba pasando lo mismo le estaba pasando a Francia, a Suecia, a Alemania, lo mismo le estaba pasando a la India, lo mismo le estaba pasando a Australia, que ha sido víctima de mucho robo tecnológico, y lo mismo le estaba pasando a Japón, que estaba siendo víctima de mucho robo tecnológico a través del espionaje diseminado por chinos y rusos. Tras cartón de esto, Rusia unilateralmente invade Ucrania, mintiéndole al Consejo de Seguridad de la ONU, el propio Putin, cuando decía que no iba a pasar, y a las horas de decir eso, ocurre la invasión, invadiendo además población civil, centros urbanos, desarrollando un sinnúmero de actividades militares que todas ellas comisionan el delito de terrorismo, terrorismo y crímenes de guerra, al extremo de que está, digamos, imputado por la Corte Internacional Penal, que es el Estatuto de Roma, como un delincuente con crímenes de guerra. Eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces se decide, tanto Rusia como China, que sean desvinculados del sistema financiero global informático del SWIFT. Se desconectan, los desconectan de la llave electrónica informática para poder hacer negocios, transaccionar, ¿m? Traspasar dinero, hacer compraventas, desarrollar todo tipo de negocios. Quedan por fuera como dos países parias de ese sistema global. A partir de ahí se desarrolla, es decir, se incrementa, se acelera un proyecto que venían elaborando China, Rusia y otros países alineados de los BRICS, que es algo así como una especie de comunidad económica, tecnológica, de cooperación y colaboración de varios países, como para instalar una especie de sistema bipolar respecto a dos ecologías o ecosistemas informáticos, financieros, de cooperación económica, es decir, otro sistema de mercado, un contexto grande, importante de mercado. Y China pretende con eso, a través de un proyecto llamado ASEAN, prácticamente hegemonizar toda el Asia. China pretende instalar un régimen informático, como es el SWIFT, a través de servidores y buscadores que no son Google y Microsoft, empresas a las que no dejó entrar a China. China tiene un sistema informático de redes, tiene servidores y, y buscadores, sistemas operativos, tanto en sus computadoras como en los navegadores de Internet, que no son Google y Microsoft, los que utilizamos en todo el mundo libre en Occidente, sino que tienen un sistema propio. Lo copian de una mega empresa mundial, la más grande del mundo, que está en la India, Alibaba se llama. Lo copian robando ese sistema informático, todo ese software y el hardware, roban ese sistema y lo instalan en China, ya por supuesto en etapas hoy por hoy de innovación. Después de que robaste y tus ingenieros aprendieron, y tus informáticos y tus hackers aprendieron y se desarrolló industria, hoy ya China está en una etapa de innovación, de creación, es decir, de invención, de descubrimiento, de mejoramiento de la tecnología informática, digital, hoy, pero a partir de un basamento del robo, es decir,
del espionaje y el robo de la piratería, piratas contemporáneos, tanto los chinos como los rusos, que robaron mucha tecnología militar en materia misilística, en materia nuclear, de energía nuclear, es decir, de la preparación de bombas nucleares, cómo se hacen, eso se lo vuelcan a Corea del Norte. China y Rusia colaboran muchísimo con el enriquecimiento del uranio, por ejemplo, y de otras tecnologías, y hoy tiene una mega fábrica de bombas nucleares también, como una potencia nuclear Corea del Norte, país aliado a China y también a Rusia, como así Irán, que está en la misma jugada, desobedeciendo a la OIEA, a la Organización Internacional de la Energía Atómica, varias veces sancionado. Bueno, esos países, Irán, China, Corea del Norte, Rusia, están en ese bloque pretendiendo hegemonizar, digamos, un mercado, pero que le dé una fuerte estrategia política, en verdad, para combatir al sistema capitalista del mundo abierto, el mundo libre, que es lo que representa la OTAN y Estados Unidos. Esa es la guerra, básicamente, te resumo, que está ocurriendo en el mundo. Comento esto porque ayer en Canal 5, canal que no veo, no veo yo ya hace años nada de televisión uruguaya ni radio. Me parece muy, muy bajo, lamentable, lo que está sucediendo también en el país en ese tema, en ese aspecto. El periodismo uruguayo deja muchísimo que desear porque está llenísimo de incorrecciones, de desaciertos, con visiones muy parceladas, muy fracturadas de contextos importantes y complejos de la realidad mundial, porque evidentemente están jugando a un juego veladamente ideológico, veladamente ideológico respecto a todos estos temas, y van desinformando a la población uruguaya, y eso me resulta muy triste, ¿no? Muy triste que eso esté pasando en la República Oriental del Uruguay. Y ayer vi en Canal 5 el informe de un muchacho que cumple el rol de, digamos, informativista y de analista en materia de política internacional. Le ponen internacionales y habla prácticamente del contexto internacional que se va dando en el país, a modo del informativista y analista de todos los días, un flaquito que habla ahí de lentes. No sé, seguramente es un muchacho con formación académica, seguramente, debe estar calificado a nivel académico universitario, tendrá una licenciatura en relaciones internacionales de pronto, o en ciencias políticas, o quizás un periodista especializado en temas de política internacional, de relaciones internacionales. Pero lo que escuché ayer, ya le escuché algunas otras veces cosas, y está lo que él plantea realmente impregnado, cargado de incorrecciones y de muchísimos desaciertos en los análisis que hace. E incluso la periodista que conduce digamos, el informativo central de Canal 5 le hace una pregunta que pretendió ser una pregunta disruptiva, inteligente, sobre un tema que no tiene relevancia alguna en este contexto que te estoy planteando. Este muchacho planteaba las incertidumbres que se van a dar con la presidencia de Donald Trump, manifestando que Donald Trump vuelve con su receta económica proteccionista, que se va a endurecer muchísimo ese proteccionismo de los Estados Unidos y que plantea grandes incertidumbres respecto a la lógica del mercado mundial abierto que se está dando, que de acuerdo a la lógica de los mercados abiertos, Estados Unidos con su proteccionismo plantea serios inconvenientes o por lo menos incertidumbres, que no se sabe lo que puede pasar. Y esta mujer irrumpe después de que hace ese comentario y manifiesta, y además tiene un jugador importante, Donald Trump, que creo que no es nada menor, muy importante como jugador, que es el petróleo, y concretamente Irán, que ha manifestado su profundo desacuerdo con las políticas internacionales y la política económica que va a desarrollar Donald Trump. Por supuesto, dice este muchacho,
Bueno, ahí das con un punto muy importante, ¿cierto? Hay un jugador sumamente importante en el tema energético y en el tema económico, como es Irán con el petróleo. Y a su vez esta mujer le pregunta, ¿cuántos barriles de petróleo produce Irán por día? Creo que hasta alardeando una pregunta inteligente, como planteando que ella sabe que el petróleo se mide en barriles por día de producción, que ese es el estándar de medición de la capacidad productiva de los países petroleros. Tenés que saber cuántos barriles por día sacan de petróleo en la producción petrolera. Creo que era eso la intención. Y este muchacho le responde, bueno, tiene una producción importantísima porque Irán promedia los 2.400.000 barriles de petróleo por día. Claro, dice ella, sí, sí, seguro. Yo después le manifiesto, amigos, era prácticamente como ver un informativo absurdo en un pasaje de una comedia de los hermanos Cohen o de Sacha Baron Cohen, no sé si lo ubican, el gran comediante, pero un capo cómico excelente, de origen inglés, que es judío británico, Sacha Baron Cohen. Debe ser el mejor capo cómico que hay ahora en el mundo, que tiene películas realmente de un humor desopilante, genial. Era digno todo ese momento del Canal 5 de un sketch humorístico del mega absurdo en cuanto a dos personajes que simulaban ser analistas de las realidades internacionales del mundo. Fíjate que después del contexto que yo te planteé antes, jamás puede este muchacho hablar, omitir la guerra que hay ya hace más de una década entre Estados Unidos y China, pero no solo entre Estados Unidos y China, entre el mundo libre, entre el Reino Unido, Alemania, Suecia, Francia, Italia, los países de Oceanía, Corea del Sur, la India, Japón, porque les han robado tecnología militar y les han robado tecnología de vanguardia, han pirateado durante décadas para convertirse en lo que son, contando a su vez con la anuencia de un pavote de hace un tiempo atrás, un progre del Partido Demócrata, como fue Bill Clinton, que les abrió las puertas con esa llave SWIFT, condicionando y prácticamente obligando a que las empresas de los Estados Unidos que tenían sus instalaciones, sus factorías en Estados Unidos, convirtieran a China en la factoría del mundo, aceptando el dumping, aceptando, digamos, la trampa económica, la trampa jurídica, con, como les decía el otro día, con ejércitos de esclavos, fabricando a muy bajo costo y con una zona estratégica que le permitió a China construir y construir muchos puertos. Se va desarrollando China también a través de la construcción de puertos y le va construyendo puertos e infraestructura a países del Asia, países deteriorados totalmente, que estaban en la nada, como Pakistán, Bután, Nepal, Afganistán, haciéndole lo que se llama en la política internacional hoy por hoy, los analistas le llaman el collar de perlas a la India, es decir, buscan cerrar a la India como el asesino cuando le pone un collar de perlas a una dama, pero que en verdad pretende asesinarla a medida que va cerrando ese collar de perlas, que lo va apretando, tiene una cuerda tensora que va a ahorcar el cuello de esa víctima. Eso es lo que pretende hacer China con la India, pero ya cayó en la cuenta la India de todo eso, cayó en la cuenta del mega robo tecnológico Alibaba y digamos que el decrecimiento económico del Producto Bruto Interno de la India por año, que ha desmejorado en un 5% y no ha permitido que la India se desarrolle prácticamente al mismo nivel que China. Y la India además es una sociedad anticomunista. En la India no quieren saber nada con la revolución cultural comunista de Mao, ni con ese modelo de un partido único y con la doctrina marxista. Pasa exactamente lo mismo con Indonesia, con Filipinas, ni que hablar que con Taiwán, con Japón, Corea del Sur. Todos esos países, junto a la India, le pararon el carro a China con ese proyecto del ASEAN que pretendía hegemonizar todo ese continente a través de una red informática que fuera un paralelo al SWIFT, es decir,
un sistema bipolar con sus propios buscadores y establecer un modelo informático de transferencias, un modelo financiero, de transferencias de dinero. También están jugando mucho con el blockchain, es decir, con toda la virtualización de las cosas y el dinero virtual. Y a partir de ahí pensaron en el BRICS y ya se abrieron a países como Sudáfrica, le plantearon a la India que se integrara, y así le plantean a Venezuela, le plantean a Nicaragua, que son los regímenes que se van a alinear rápidamente, países cascarria con regímenes corruptos que explotan los recursos naturales, Venezuela, país petrolero, por ejemplo, pero que está en la miseria, con un petróleo que lo están saqueando los distintos, digamos, mafiosos que son los socios, hoy por hoy coyunturales, del régimen mafioso de Venezuela, del régimen narcomafioso del Cártel de los Soles, vinculados precisamente al grupo Hezbollah, que representa los intereses de Irán, e Irán también vinculada a ese petróleo y la explotación de otros recursos, como inclusive Cuba, que vivió en gran medida de los recursos petroleros de Venezuela, como un país parásito de Venezuela, parasitándolo, y precisamente lo parasita incorporándole el marxismo-leninismo como sistema. Y ahí se va dando este ecosistema del Foro de San Pablo que irradia ese sistema parasitario desde Cuba, muy apoyada por la China comunista, por Corea del Norte, por Irán y también por este ex KGB ruso, que ya es prácticamente un comunista ortodoxo totalitario, que está jugando su rol con estos países también y pretenden instalarse acá. Todo eso representa el Frente Amplio, está alineado a ese mundo. Y ese Irán del que habló este muchacho, pobre, desacertadamente, es una cascarria de producción de petróleo. Además, Irán ha sido sancionado varias veces por desobedecer a las recomendaciones de la OIEA y al Tratado del Desarme Nuclear de que no se arme nuclearmente, y lo están haciendo igual, robando tecnología, amparados por China, Rusia, por eso son aliados. Y se está armando también como otra potencia nuclear peligrosísima, con todos sus ejércitos yihadistas, pretendiendo esa Sharia, pretendiendo que restablecer el imperio persa en esa zona del Asia, tomando esa zona del Asia Menor, China prácticamente toda el Asia Oriental, ese es el proyecto que tienen, y Rusia tomando una parte de Asia y a su vez toda la Europa del Este, como lo tenía antes la Unión Soviética. Pero pretenden además tomar América Latina, la joya de la corona. Pretendía China instalarse fuertemente en Argentina, que tiene mega reservas de litio, mega reservas de zinc, de minerales y de metales de todo tipo, y ni que hablar las reservas de vaca muerta, que tienen que ver con petróleo y gas. Argentina va a disparar un Producto Bruto Interno muy alto que le va a dar por año, ahora, así de inicio, 30.000 millones de dólares más las primeras producciones de petróleo que se van a empezar a realizar en Vaca Muerta, pero se sabe que Argentina puede llegar a ser un país petrolero que promedie los 5 millones de barriles por día. Y para que vean que lo de Irán no es nada, además de que está sancionado todo el tiempo, que puede exportar y no, le cortan el flujo de exportación de petróleo, se hacían los vivos y le cortaban el flujo, estaban sancionados cantidad de veces. Los países de la OPEP se callan la boca porque son altos productores de petróleo, como Arabia Saudita, como Irak, como los Emiratos Árabes también. Se callan la boca porque son altamente productores de petróleo. La producción de petróleo de Irán no mueve la aguja. Es un país con 2.400.000 barriles. Te voy a dar los números para que te des cuenta. Después de Estados Unidos, que es el país petrolero más grande del mundo, y también el país productor de gas natural más grande del mundo, pero por lejos, y eso fue a raíz del fracking que Kamala Harris quería sacar. Todo esto este muchacho se ve que no lo sabe o no revisan. Tienen que investigar más. No puede salir en Canal 5 a decir esos disparates con esa mujer. Es muy triste que pase eso. Yo sé que muchos me dirán, bueno, Muyano, pero ¿quién ve Canal 5? Ya nadie ve. Es como un canal nominal. Y sí, tienen razón. Lo más probable es que no tenga una gran audiencia. No sé quién verá ese canal. Pero así pasa con todos los canales y pasa con los medios uruguayos.
Y un país que tenga mala prensa, un periodismo de incorrecciones, un periodismo realmente de bajo nivel, no puede avanzar, porque somos libres si tenemos buena información, somos libres si tenemos realmente periodismo serio, de información acabadamente chequeada, seria, de buena fuente de información y a su vez con elementos de análisis ciertos, que sean análisis ecuánimes, abiertos, no con un perfilismo ideológico, como vi claramente en Canal 5. Canal 5 es claramente un canal en el que está imperando la surdopatía, ¿no? Estados Unidos parece que va a ser el terror, el proteccionismo. No hay ningún proteccionismo en Trump. Está haciendo negocios y va a hacer negocios con todo el mundo libre. Y está buscando que el crecimiento de Estados Unidos y devolverle esa factoría industrial que siempre tuvo y que hizo de Estados Unidos un país grande que fortalezca a la clase media. No hay ningún proteccionismo. Tiene aranceles muy altos para las importaciones chinas que son de origen chino en un 30%. Biden no sacó esos aranceles, hay que explicarle a este muchacho. No es un proteccionismo de Trump. En la propia administración demócrata de Biden no se le quitó esos aranceles porque la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo manifestaron con total documentación, con firme documentación, que China estaba robando tecnología y que tenía un mundo de espías haciendo espionaje industrial, espionaje comercial y espionaje tecnológico militar a los Estados Unidos y a países alineados a Estados Unidos dentro del mundo libre. Y a su vez por eso están con el BRICS queriendo hacer un ecosistema bipolar, económico, industrial, de cooperación, y China le va fabricando a países del Asia infraestructura para ir cercando a la India, que es el país gigantesco al que China le tiene miedo porque es otro país de 1.414 millones de habitantes y que viene con un crecimiento tecnológico también muy importante, con comunidades científicas altamente capacitadas y con la empresa más grande del mundo, es una mega empresa, que es como si fuera un mega país, que es Alibaba, que a su vez tiene un montón de empresas que van derivando de ahí. Estaba Nvidia también invirtiendo en la India, que vuelve a la India, creo, a invertir. Japón empieza con empresas reactivándose industrialmente también que se van a instalar en la India, empresas americanas que se van a ir a la India y Australia, se están yendo empresas de China porque están haciendo cualquier cosa, están haciendo cualquier cosa. Entonces, eso del mercado abierto que decía este muchacho no es real ya. Se quedó con la foto de los años 2016, 2017. Se quedó con la foto desde aquel inicio del SWIFT de Bill Clinton en 1997 hasta el 2019. Empieza todo el lío en 2020 con la invasión de Rusia y Ucrania, el amparo velado de China, ahí se empiezan a alinear, digamos, estas potencias. El mapa geopolítico indica claramente una alineación muy definida entre China, Rusia, Corea del Norte e Irán contra el mundo libre, atacando al capitalismo todo el tiempo. Por lo tanto, no hay ningún mundo libre ya en materia económica abierto, sino que hay un mundo en guerra con muchos gastos de guerra. Y China pretendiendo hegemonizar el Asia. Imagínense que si China hegemoniza el Asia con un ecosistema de informático de transacciones, un sistema financiero, con un sistema financiero propio, pero todo desde tecnología china y todo desde servidores chinos, bueno, el mundo que quiera negociar el mundo libre con los países del Asia va a tener que pasar por China. Eso es lo que pretenden hacer. Y va a tener que integrarse a ese sistema informático y financiero, pero no tiene sustentabilidad. Y ya la India se dio cuenta, y la India junto a Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Australia en Oceanía, Nueva Zelanda, se integraron a una comunidad de cooperación tecnológica, de cooperación industrial y también militar que formularon el Reino Unido con Estados Unidos, que se llama AUKUS. Y se ve que este muchacho no lo sabe. Entonces tenés por un lado el proyecto ASEAN y BRICS, y por otro lado el proyecto AUKUS y todo el sistema SWIFT internacional del mercado internacional, con un Trump que vuelve a plantear el renacimiento de la industria en los Estados Unidos, reinstalando industria, elaborando también nuevos proyectos y formando nuevos capitales. ¿Para qué? Para redinamizar otra vez esa clase media, que es el gran colchón social que le dé movilidad social y prosperidad a los Estados Unidos.
Eso es lo que está pasando. Y para que se hagan una idea, los países petroleros, te decía, son, en primer lugar, después de Estados Unidos, después, y te voy a decir cuánto produce Estados Unidos, son Arabia Saudita, primero Rusia, con 13 millones de barriles de petróleo por día, 13 millones, habría que decirle a este muchacho y a esta muchacha, a esta señora de Canal 5. Después está Arabia Saudita con 8 millones de barriles por día. Le sigue Brasil con 5 millones de barriles por día. Después está México con 4 y poco de millones de barriles por día. Se desmejoró muchísimo Venezuela porque está con un régimen totalitario que despilfarra todos los recursos naturales, como el petróleo. Y Estados Unidos es el país, pero por lejos, a la cabeza en producción de petróleo y gas natural, con 21 millones de barriles de petróleo por día y con una producción cuantiosa de gas natural que lo colocan como el país, el principal y mayor exportador, productor y exportador a su vez de petróleo y de gas natural. Imagínate la potencia económica que tiene para reinstalar industria y que se reconvierta en la factoría industrial con un gran territorio, con mucha población, con alta capacidad, para acelerar la productividad de los Estados Unidos, que supera en Producto Bruto Interno a China también en 7 millones de dólares, pero con una población de 332 millones, cuando China tiene 1.424, pero está también cercenada, cercada, constreñida por el régimen totalitario del Partido Comunista, que permite que tan solo esas 484, 85 millones de personas puedan estar integradas a ese mercado, a esa, digamos, evolución del mercado capitalista y su tecnología, porque el resto de la población china no quieren saber nada con el Partido Comunista chino. Y todo está también al borde de un gran estallido social, no se sabe cuándo, en un país gigantesco, y hay grandes temores de ese régimen, como también los tiene internamente Putin respecto a un mega estallido social después de todo lo que está pasando en Rusia. Así que fíjate que eso del jugador importante del petróleo, que esta mujer le plantea como una pregunta inteligente, y este muchacho le responde que sí, que tiene razón, qué punto clave ese, porque Irán no está de acuerdo con Estados Unidos. Pero chocolate por la noticia, Irán nunca va a estar de acuerdo con Estados Unidos. Irán es la casa madre de una teocracia totalitaria que está perpetrando invasiones a Israel, un país soberano, que le está haciendo la guerra santa al mundo libre, que fomenta ejércitos terroristas yihadistas como los hutíes, como Hamas, Hezbollah, que tomaron parte del Líbano, parte del norte de África y están instalados acá en Uruguay, están instalados en Venezuela. La verdad que muy triste, muy infeliz el análisis internacional de este muchacho en el Canal 5 en el día de ayer. Lo digo porque saliendo un poco del tema de siempre, estamos en ese país que por eso tiene a la gente tan confundida, porque los medios de comunicación acá no plantean nada. Claro, me vas a volver a decir, pero quédate tranquilo, Rubén, que hoy por hoy la gente se informa en este sistema abierto de información. Todos nos informamos a través de los grandes medios de comunicación, a través de las grandes fuentes informativas. Tenés grandes portales como Bloomberg, BBC, cierto, qué sé yo, defensa.com, tenés Infobae, tenés Perfil, tenés un mundo de portales. Este, Kataka, qué sé yo, tenés un mundo de portales informativos que no vale la pena ver un espacio residual casi nominal en Canal 5, es cierto. Pero Uruguay puede seguir pensando que es un país serio si vamos a quedar condenados a eso, a pensar, bueno, somos un medio residual, que esté alguien ahí que simula ser un analista internacional, otra que simula ser periodista, otro que simula ser el informativista, y todo con rostros serios, simulando que nos dan una información muy importante, cuando en verdad nos están desinformando. Me parecía importante decir esto cerrando el programa del día de hoy, y volveremos el lunes, Dios mediante, para seguir viendo y preguntando en dónde estamos. Chao.